Capítulo 17. Haruno Sakura sintió que su boca se quedaba abierta cuando los médicos ninjas entraron en el estadio y colocaron cuidadosamente el cuerpo de Hyuga Neji en una camilla. Apenas vio cómo se llevaban de ahí al genin. En lugar de eso, sus ojos estaban clavados en la sangre que salpicaba el suelo. «Rayos. Eso sí que es tener mala leche», murmuró a su lado Kiba, sacándola de su estupefacta ensoñación. Gruñó Sasuke. Sakura se giró hacia el chico que le gustaba, pero sus ojos estaban intensamente fijados en Uzumaki Naruto. Parecía ser que su antiguo compañero de clase estaba siendo reprendido por Gekko Hayate, el árbitro Jonin. Sakura se giró hacia su sensei, quien estaba sentado en la fila de detrás de ella. Él les había permitido tomarse un entrenamiento, de forma que pudiesen ver las finales, lo cual era algo por lo que ella estaba muy agradecida. «Nunca pensé que Naruto pudiera ser tan brutal», dijo Sakura tras pensarlo durante un momento, esperando que Kakashi les explicase lo que acababan de ver. Últimamente había estado mejorando bastante en ese aspecto. El último mes había sido muy diferente en lo que se refería a sus sesiones de entrenamiento. Durante su primera reunión de equipo después de la eliminación de las preliminares, Kakashi-sensei dijo que estaba muy defraudado por la pobre actuación de todos. Sasuke, quien había permanecido en silencio desde que los médicos ninja curaron su mandíbula, simplemente explotó, exigiendo que Kakashi les entrenase en serio. Entonces Kakashi-sensei afirmó que les había estado dejando desarrollar sus habilidades a su propio ritmo, pero que si no podían ser responsables. Lo que prosiguió fue el entrenamiento más extenuante que el equipo 7 jamás había realizado. Desde entonces, cada ejercicio en grupo había sido así. Incluso Kakashi-sensei comenzó a llegar a las reuniones a la hora prevista, la mayoría de las veces, y sus libritos naranjas habían estado ausentes de una forma bastante evidente. Sakura se sobresaltó cuando Kiba hizo un ruido desdeñoso. «Haruno, pensaba que tú eras el cerebro del equipo», dijo Kiba con un tono desafiante. «¿Ya viste lo que ese estúpido le hizo a Hinata?». Sakura se giró hacia su compañero de equipo, ya que Kakashi-sensei no parecía haber reconocido su pregunta. «¿Crees que todavía está furioso por eso?», preguntó ella. Lo que había visto estaba mucho más allá de lo que esperaba de Naruto. Para ella todo esto no tenía sentido. «Ella es su compañera», contestó Kiba mientras se encogía de hombros. Sakura sintió que sus ojos se salían de las órbitas ante la insinuación de su compañero de equipo. «Hinata es una buena chica», dijo repentinamente, dándole una colleja a Kiba. Al joven genin se le escapó una vez que su hermana lo hacía, y que verdaderamente le irritaba. Era la mejor arma de Sakura para mantener en su sitio al grosero Inuzuka. «No es eso», protestó Kiba, bloqueando el segundo manotazo. «¿Y ahora cuál de los dos tiene una mente sucia?», preguntó con una sonrisa burlona. «Mira, ella es su compañera de equipo, y entrenan juntos casi constantemente. Akamaru y yo nos encontramos con sus rastros casi siempre, especialmente cerca de los campos de entrenamiento. Durante el día cada cuando ves a uno sin el otro. Como mínimo hasta que ese idiota primo suyo la envió al hospital». Sakura frunció el ceño. «Entonces ¿por qué no lo has dicho de esta manera?», preguntó ella. «Quería decir su compañera, como Akamaru», contestó Kiba. «Si alguien le hiriese de forma deliberada, le mataría». El cachorro giró el cuello, gimió y lamió la mejilla de Kiba, haciéndole parpadear. «Ese es el motivo por el que la estrategia de Sasuke le salió mal», dijo Kakashi-sensei con un tono reflexivo. Enfurecerle provocó una reacción, pero como no podía atacar a Neji, ocupaste su lugar, quizás incluso saliste bien parado. Tras eso, Kakashi-sensei se acercó y despeinó el cabello de Sasuke con la mano, cosa que Sakura sabía que le irritaba sin fin. Pero ¿fue esa la única razón por la que el ceño fruncido de Sasuke se volvió aún más profundo? Naruto frunció el ceño frente a Hayate. «¿Lo entiendes?», preguntó de nuevo el Jonin. «Otro golpe tardío como ese y te echaré personalmente de la pista». «No fue un golpe tardío», dijo Naruto, tragándose su rabia. «No dijiste nada hasta que le golpeé». «Ya la habías derrotado», dijo Hayate con una voz más baja. «Eso fue innecesario». Naruto entrecerró los ojos. «Justo como hace un mes, ¿no?». Hayate se giró y tosió. «No te estás creando muchos amigos aquí, Uzumaki», dijo él, aunque su voz no era nada furiosa. Naruto podía escuchar algunos gritos furiosos mezclados entre las aisladas ovaciones. Si la gente les odiaba por vencer al prodigio de los Hyuga, entonces no estaba seguro de que le importase lo que pensasen sobre él. «La gente ya me odia por razones estúpidas. Nada de lo que haga hoy cambiará eso», contestó él, mientras se encogía de hombros. Hayate suspiró antes de alzar la voz. «Vencedor, Uzumaki Naruto». Mientras que la mayoría de los asistentes al estadio explotaron en aplausos, Umino Iruka se giró hacia sus vecinos en la sección más silenciosa de las gradas.
Bien, dijo con una voz muy refinada, supongo que eso lo hace oficial, ¿verdad? No importa, dijo repentinamente uno de los yugas. Debe de haber hecho trampa para vencer a Neji. Ese mocoso nunca lo podría haber hecho solo. Por consiguiente, cualquier apuesta es nula. Digo yo. Protestó Iruka con un tono suave, ¿le pediréis al Hokage que intervenga? Seguramente querrá ver cómo se hace justicia. Iruka echó un vistazo a su alrededor, para ver si alguien reaccionaba ante eso. Desafortunadamente, Hyuga se había marchado en el momento en que su sobrino quedó inconsciente. Mentalmente, Iruka estaba complacido de que pareciesen haberse olvidado de su desliz previo. Confío en que él verá las cosas a nuestra manera una vez que todo esto se haya terminado, anunció un hombre gordo vestido con unas ropas ricamente bordadas. Muy bien, dijo Iruka, si ese es el caso, me aseguraré de devolveros inmediatamente todas vuestras apuestas. ¿Devolver? Preguntó el hombre gordo. Pues sí, dijo Iruka con una sonrisa. Nuestras apuestas están ante todo, sujetas al desenlace oficial del encuentro. En este preciso instante, ese desenlace es la victoria para ese rufián llamado Uzumaki. Mientras que no me atrevería a dudar sobre vuestra palabra, de que la justicia prevalecerá para el joven Neji, sería un impactante escándalo si las personas que están a nuestro alrededor pensasen que en realidad estáis intentando eludir el pago de vuestras apuestas. Justo cuando esas palabras abandonaron los labios de Iruka, varios de los espectadores cercanos comenzaron a mirar a su alrededor. Unos cuantos trabajadores y pequeños comerciantes que estaban cerca de ellos parecían bastante curiosos por la falta de reacción ante la conclusión de un encuentro tan espectacular. Eso fue más que suficiente para que floreciesen las semillas de la paranoia que Iruka acababa de plantar. Al poco rato, Iruka sostenía entre sus brazos una colección de cheques de banco, órdenes de pago y lo que parecía ser la escritura de algún tipo de tienda. Bueno, estoy simplemente famélico, anunció él. Creo que me acercaré hasta uno de esos vendedores de comida antes de que comience el siguiente combate. Si la decisión es revocada, podéis poneros en contacto conmigo a través del registro de visitantes del Hokage. Estoy pasando unos días junto a un primo mío, de nombre Umino Iruka. Tras eso, se mezcló entre la multitud mientras el siguiente combate era anunciado. Estaba un poco preocupado por si Naruto se había excedido con Hyuga Neji, pero reconoció que si lo había hecho, había sido por un buen motivo. Él mismo acababa de mostrar a la gente la locura que era dudar de Naruto, y él no iba a comenzar a hacerlo. Solo esperó que Naruto aceptase un tazón bien grande de ramen en lugar de sus aplausos. A pesar de todo lo que había ocurrido, Naruto se sorprendió por la reacción de los espectadores cuando se giró para recuperar sus pesos. No estaba completamente satisfecho por cómo había ido la pelea, pero después de todo había ganado. Simplemente no estaba acostumbrado a que la gente le aplaudiese y lo ovacionase. No podía recordar la última vez que alguien, que no estuviese dentro de su círculo de amigos, había reconocido sus esfuerzos. Pero era algo realmente agradable. Reconociendo esa cálida sensación, finalmente se acordó. Los padres de Shino. Dominar sus emociones fue duro, pero tragó saliva y reaccionó de la forma en que Hinata le había mostrado esa noche. Se giró hacia el palco del Hokage e hizo una amplia reverencia. Entonces se giró hacia la parte central del público y repitió el gesto. Las ovaciones crecieron en intensidad y Naruto descubrió que sus manos estaban temblando un poco mientras recogía sus pesos, aumentados con chakra, de donde se habían quedado incrustados. Kurenai sintió como su sonrisa se iba haciendo más y más grande. Ella echó un vistazo a Hinata, quien estaba tan inmóvil como una estatua. El cortés reconocimiento de Naruto ante la ovación del público solamente podía tener una única fuente, pero ella no creía que su subordinada reconociese eso. La chica parecía algo preocupada por la brutal conclusión del encuentro, pero necesitaba reconocer que ella tenía tal valor, y que lo que ocurrió en los encuentros preliminares tenía que tener consecuencias. Kurenai hizo que no con la cabeza, incluso mientras sus manos continuaban aplaudiendo. Esa era una preocupación para otro día. Ella no estaba tan preocupada por el encuentro de Shino, pero algo todavía podía ir mal. Naruto todavía se estaba quitando los pesos de las muñecas cuando volvió a entrar en el balcón de los examinados. ¿Has cumplido con todos tus objetivos previstos?, preguntó Shino, girándose hacia él. Naruto asintió. Más o menos. Fue difícil de establecer desde una distancia tan grande, observó Shino, pero el daño pareció bastante grave. Naruto se encogió de hombros. Hice lo que me había propuesto. La mirada de Shikamaru osciló entre Naruto y Shino. No estaréis tramando algo problemático, ¿verdad?, preguntó finalmente con una voz disgustada. Estamos estableciendo un precedente acerca del adecuado comportamiento hacia los aliados y compañeros de equipo, anunció Shino. Para tal fin,
Nos proponemos a demostrar una fuerte disposición para usar cualquier forma de obtener una respuesta equitativa, desde la coacción, la influencia y el espionaje táctico, hasta, si fuera necesario, extremos niveles de violencia física. Shikamaru puso los ojos en blanco y suspiró. ¿Cómo te sentirías si alguien hiriese a Ino y la mandase al hospital durante 3 semanas? Exigió saber Naruto, mientras fruncía el ceño. Aliviado, dijo Shikamaru, pero entonces dejó escapar un gruñido cuando Chouji le dio un codazo. De acuerdo, eso también sería problemático. Pero él es su primo. ¿Creéis que a los Hyugas les va a gustar que os metáis en sus tejemanejes políticos? Los ojos de Naruto se estrecharon mientras contemplaba al perezoso Nara. A pesar de su comportamiento, su antiguo compañero de clase era más listo de lo que pretendía representar. Probablemente no quería que sus profesores esperasen mucho de él. Precisamente ese es el quid de la cuestión, contestó Shino. Si estamos dispuestos a hacerle eso a su primo, un miembro de un poderoso y respetado clan, poseedor de una avanzada barrera de sangre, entonces ¿qué le haremos a los demás? Hubiese sido mejor que vuestra compañera de equipo no fuese tan débil que os necesitase para que la protegieseis, escupió la chica rubia de Suna con un tono disgustado. Su expresión sugería que había probado algo repugnante. Ella no es débil, dijo repentinamente Naruto, apretando sus puños. Incluso oír repetidas las palabras de Neji todavía tenía el poder de enfurecerle. Eso es lo que le han dicho toda su vida, pero es una auténtica gilipollez. Él se tranquilizó cuando Shino puso la mano encima de su hombro. El gesto de su normalmente reservado compañero de equipo fue como un cubo de agua fría sobre su ira. No fue la debilidad lo que mantuvo a Hinata de pie con un pulmón perforado y laceraciones en su ventrículo izquierdo, indicó Shino. No fue la debilidad lo que hizo que se levantase una y otra vez para luchar contra un oponente que conocía cada uno de los movimientos de su estilo de lucha y del cual ella no tenía ninguna expectativa real de poder derrotarle. Yo creo que la palabra más adecuada para describirlo es determinación. Levemente, Naruto se dio cuenta de que Shikamaru y Chouji estaban mirando a Shino con los ojos abiertos como platos. Quizás era que no sabían lo gravemente que había resultado herida. Quizás fue el trasfondo de enojo que acompañaba la voz generalmente desprovista de emociones de la Burame. De cualquier forma el estallido de instinto asesino, frío y analítico, hizo que la chica de Suna diese un paso atrás mientras el tío de la cara pintada daba uno hacia adelante. Si perturbáis el desarrollo de los combates, os mataré a todos, dijo Gaara, hablando por primera vez. A pesar de que el pelirrojo estaba mirando a Naruto cuando habló, el miedo de sus caras sugirió a Naruto que las palabras de Gaara estaban dirigidas a sus compañeros de equipo. De cualquier forma, los dos se dieron la vuelta de forma deliberada, frente a los genins de Konoha y se unieron a su hermano en la verja. Naruto tragó saliva. Según los dossiers que Kurenai había preparado, los 3 genins de Suna eran los hijos del Kazekage. Pero por lo que él podía ver no actuaban como si fuesen hermanos. No por primera vez, se preguntó cómo de acertadas debían de ser las suposiciones de Hinata sobre la infancia de Gaara. ¿Actuaría él de esa forma si nadie lo hubiese aceptado? Naruto se encogió de hombros. Entonces su atención se dirigió hacia el estadio. El siguiente encuentro, anunció Ayate, su voz fue lo más alta que pudo lograr el asmático Jonin, será Aburame Shino contra Akimichi Chouji. Naruto se giró hacia Shino y le mostró un rápido gesto de ánimo con la cabeza. El joven Aburame también asintió y se giró hacia las escaleras. Naruto salió del camino de Chouji mientras el corpulento muchacho seguía a su compañero de equipo. Entonces Naruto caminó lentamente hasta que se puso al lado de Shikamaru en la verja. Siendo honestos, Naruto no estaba tan preocupado por este enfrentamiento como podría haberlo estado. A pesar de que el joven Akimichi había sido quien dejó más malherido a su oponente de los combates preliminares, en verdad no había sido de forma intencional. El genin mayor que había aplastado todavía se estaba recuperando y, por lo que había oído Naruto, Asuma tuvo que hablar con Chouji porque debido a los remordimientos estuvo a punto de abandonar el examen. Aunque para Naruto, parecía que ese tipo se había llevado lo que se merecía, al provocar a Chouji de esa manera. Pero Shino no era estúpido y nunca subestimaba a su oponente. Aunque Chouji le sorprendiera, Naruto sabía que, de forma intencional, nunca probaría de infligirle un daño permanente. Lo mismo no se podría decir de todos los participantes que estaban ahí, y se descubrió a sí mismo mirando de nuevo a Gaara con su visión periférica. Mientras los dos jóvenes se dirigían al centro del campo, Naruto se dio cuenta de que Chouji se estaba colocando en los antebrazos algún tipo de abrazaderas metálicas. Por las notas de Kurenai-sensei, sabía que algunos Akimichis, incluido el padre de Chouji, aumentaban más que otros shinobis su impresionante físico, con la ayuda de armaduras pesadas. Antes del examen Chouji nunca las había llevado, pero evidentemente el haber visto el combate de Shino contra Kiba le persuadió para comenzar a hacerlo. Ayate pareció hablar en privado con ambos contendientes durante un momento.
Naruto pensó que debía ser más del rollo. Parad cuando os diga que paréis, que malo que no hubiese sido tan cuidadoso en los combates preliminares. Finalmente, Hayate les dio la señal de que comenzasen. Ante la sorpresa de Naruto, Shino no sacó inmediatamente sus kamas. En lugar de eso, saltó hacia atrás, poniendo algo de distancia entre él y el Akimichi. Chouji no perdió ni un segundo, usando inmediatamente su técnica del tanque de carne. A Naruto le pareció que debió de haber estado practicándola, porque su cuerpo se transformó en una esfera perfecta más rápidamente que en los encuentros preliminares. Naruto frunció el ceño. También estaba rodando de una forma notablemente más rápida de lo que recordaba. Así comenzó un largo juego de pillar, con Chouji persiguiendo a Shino por todo el estadio. Shino le lanzó un par de kunais, pero simplemente rebotaron en el rodante Juggernaut en el que se había transformado su compañero de clase. Naruto frunció el ceño. Él no creía que bajo esa forma los insectos de Shino podrían hacerle nada. Si las armas también rebotaban, ¿qué podría hacer Shino? Naruto agarró la reja con fuerza mientras veía cómo Shino estaba siendo arrinconado hacia una esquina. Chouji giró de una forma un poco más ajustada de lo que Naruto se hubiese imaginado que podría hacer, bloqueando a Shino contra un par de pequeños árboles. Justo cuando su compañero de equipo se agachó para saltar por encima de ellos, Chouji aumentó su velocidad de forma inesperada y le dio de refilón. Naruto inhaló bruscamente. Hubo una explosión de astillas cuando Chouji machacó el tronco de sustitución con el que Shino acababa de cambiar de lugar. Casi inmediatamente después golpeó contra el muro del estadio. El impacto hizo que el coliseo entero retumbase y levantó una enorme nube de polvo. Cuando el polvo desapareció, Chouji estaba repanchingado encima de una pequeña pila de escombros que su técnica debía de haber sacado del muro del estadio. Shino estaba de pie, de una forma calmada, a poca distancia de él y con las manos metidas dentro de los bolsillos. El público se había quedado mudo y Naruto apenas podía entender lo que estaban diciendo. Esa ha sido una técnica bastante impresionante, observó Shino. No lo suficiente, gimió Chouji, poniéndose de rodillas para encararse a su oponente. Sin embargo, fuiste capaz de emplearla durante un mayor periodo de tiempo antes de quedarte sin chakra, dijo Shino. Cierto, continuó Chouji. Pero entonces se levantó de una forma vertiginosa mientras daba un paso hacia adelante. Pero no me he quedado sin chakra. Baika no Jutsu, gritó el joven Akimichi, levantando su mano derecha, la cual aumentó hasta un monstruoso tamaño. Lo siento Shino, dio rápidamente Chouji, mientras golpeaba al paralizado Aburame. Naruto sintió que su corazón se detenía cuando el gigantesco puño aplastaba a su amigo, creando un inmenso cráter en el suelo. Shikamaru gruñó, sonando algo molesto. Entonces Naruto vio como una nube de insectos Kikai se asentaban en el brazo de Chouji, avanzando lentamente mientras el puño se reducía a su tamaño habitual. Chouji probó de aplastarlos, pero había demasiados. Incluso unos pocos insectos voladores se pusieron en su pelo. Sus movimientos se volvieron más y más lentos mientras su chakra era drenado, hasta que finalmente Chouji cayó al suelo de rodillas. Shino salió de detrás de unos árboles. Respirando con dificultad, Chouji consiguió balbucear. Me has pillado. Diles que se marchen. Shino no se movió, pero los insectos Kikais abandonaron el cuerpo de Chouji tan rápidamente como habían embarcado. En poco tiempo comenzaron a meterse bajo la chaqueta de Shino, para volver a sus lugares de anidamiento, algo con lo que Naruto empleaba una gran cantidad de esfuerzo para no pensar al respecto. El público se había quedado mudo frente a la inesperada conclusión del encuentro, pero los aplausos comenzaron cuando Shino ayudó a Chouji a ponerse de pie y de forma algo tardía Hayate declaró a Shino como el vencedor de la contienda. Los aplausos continuaron incluso cuando ambos chicos ya se estaban marchando. Cuando volvieron al palco de los examinados, Naruto estaba sonriendo, debido al hecho de ver cómo Chouji comía rápidamente para restaurar sus reservas de chakra. Además Shino también llevaba una bolsa de patatas sin abrir en su mano derecha. En la parte superior de las gradas, Aburame Misato se apoyó en el hombro de su esposo. Es un chico tan bueno, continuó ella. Shibi se ajustó las gafas y entonces asintió. La resolución de este encuentro sin un rencor innecesario habla bien sobre la madurez y la compostura emocional de nuestro hijo. Sin embargo, creo que probablemente es mejor que nos haya requerido que se enfrentase al Hyuga que hemos visto en el primer combate. Misato se encogió de hombros. Mejor para ese matón, no creo que hubiese conseguido herir a Shino. Vosotros, los Aburames sois tan tranquilos, es bastante sorprendente cuando os apasionáis por algo. Creo que ya va siendo hora que algunas chicas se interesen por él. Shibi se giró para mirar fijamente a su mujer, con sus cejas claramente visibles sobre sus gafas. ¿Qué? Preguntó ella con una expresión inocente. Conmigo funcionó, ¿a que sí? Shibi escogió no responder a esa última pregunta.
Los otros Saburames que estaban sentados a su alrededor tampoco reaccionaron. La mayoría de ellos había escuchado el discurso de Sino ante el consejo del clan y decidieron presenciar las finales, para ver cómo actuaba Sino frente a una diferente variedad de presión. Pero todo el mundo en el clan estaba acostumbrado a las excentricidades de Misato. Kurenai dejó escapar un tranquilo suspiro de alivio cuando Sino ganó. Chouji había luchado ligeramente mejor de lo que ella esperaba, pero Sino estaba preparado para eso y mucho más. Esto ha sido bastante aburrido, escuchó decir a alguien que estaba detrás de ella. Ya, dijo mostrando su acuerdo otra persona. No ha sido como la primera. Verdaderamente ese tal Uzumaki la ha pateado el trasero. Sí, definitivamente estaba ansioso de sangre, añadió de forma siniestra una voz de un hombre mayor. Ese sí que es un auténtico asesino. Kurenai sintió que sus labios se comprimían y le echó vistazo a Hinata. Antes ya había visto a Soluna visiblemente molesta, pero ahora le impresionó ver cómo Hinata se ponía de pie y se giraba para encararse al hombre que estaba detrás de ella. Naruto-kun no es más asesino que otro shinobi, dijo ella, su voz rebosaba de indignación. Shino-kun y Chouji-san eran compañeros de clase, y realmente no querían hacerse daño el uno al otro. Neji no ha actuado de la misma forma, de modo que Naruto tampoco podía hacerlo. Justo cuando acabó, Hinata pareció darse cuenta de que todos los que la rodeaban parecían mirarla fijamente. Ella se sonrojó y de forma abrupta se sentó. Kurenai mostró a su genin una sonrisa de aprobación, incluso mientras hacía circular chakra hasta sus orejas para escuchar mejor los susurros de su alrededor. ¿Quién es esa? Creo que es una Hyuga. ¿Como ese tal Neji? Sí, creo que es compañera de equipo del mocoso de Uzumaki y del tío de los insectos. Yo no le llamaría mocoso. Mi primo dice que él y su equipo salvaron al nieto del Hokage cuando lo secuestraron. Estás bromeando, ¿no? Si ella los había escuchado o no, la expresión de Hinata no cambió. En ella había una determinación que Kurenai no había visto en semanas. Y Kurenai sonrió, mientras que en su estómago un nudo de tensión comenzó a aflojarse. El siguiente encuentro enfrentó a Shikamaru contra Temari, la kunoichi de Suna, y comenzó como una de las luchas más aburridas que Naruto jamás había visto. El perezoso genio no parecía muy contento por tener que pelear contra una chica, pero Naruto pensó que le entusiasmaba aún menos el que una le patease el trasero. De modo que, se tomó un buen rato, bajando tranquilamente por las escaleras que llevaban al suelo del estadio. Esa falta de voluntad debió de ser aparente para Temari, porque se la veía bastante molesta. Hayate habló brevemente con ellos, pero Naruto imaginó que Shikamaru debía de haber dicho algo, porque repentinamente, Temari pareció volverse completamente loca. La kunoichi de la arena balanceó su abanico frente a Shikamaru, haciendo que Hayate se echase a un lado para evitar ser golpeado por el ataque. La ráfaga de viento aumentada con chakra, hizo que se levantase una enorme nube de polvo, pero cuando desapareció, no había ni rastro de su oponente. Un par de minutos más tarde, Naruto descubrió finalmente a su antiguo compañero de clase. Shikamaru estaba escondiéndose tras un pequeño claro de árboles, plantados en el suelo del estadio. A diferencia de los encuentros preliminares, las finales se celebraban en una zona con un terreno mucho más variable. Eso permitía que ciertas tácticas fuesen posibles, como la que Shikamaru parecía tener intención de usar. Temari apretó los dientes y pisoteó el suelo, pero Naruto sabía que no era tan estúpida como para salir corriendo hacia los árboles. La técnica Kage-mane de Shikamaru podía atraparla antes de que pudiese hacer nada. En lugar de eso, ella marcó una buena distancia con la arboleda, usando su abanico siempre que ella veía a Shikamaru por detrás de un árbol. Afortunadamente para el perezoso genio, los ataques de viento de Temari también levantaban del suelo unas grandes nubes de polvo, haciendo difícil que nadie viese dónde iba Shikamaru después de evitar una de sus ráfagas. Al poco rato, los árboles estaban recibiendo una soberana paliza, las ramas se partían y tiras de corteza eran arrancadas de los troncos, pero Shikamaru evitó que le hirieran de gravedad. Temari comenzó a presionar con sus ataques, acercándose más a su objetivo. Sin embargo, después de una de sus ráfagas, Naruto sonrió al ver cómo un oscuro zarcillo emergía de la nube de polvo, deslizándose a ras de suelo hacia los pies de Temari. Desafortunadamente, la kunoichi también lo vio y saltó hacia atrás, justo hasta el límite del jutsu de Shikamaru. Temari hizo una línea en el suelo con su abanico de forma despectiva. A partir de entonces se negó a acercarse, ni siquiera por un momento. La descarga de ataques de viento continuó sin más respuesta por parte de Shikamaru. Si no fuese por algún ocasional vistazo, Naruto podría haber pensado que un golpe perdido le habría incapacitado. Casi una media hora más tarde de eso, Naruto vio como algo salía volando desde la copa de un árbol. Se dio la vuelta mientras se desplegaba, revelándose la chaqueta de Shikamaru, que se había convertido en un paracaídas equilibrado por un kunai. La sombra de Shikamaru salió despedida de nuevo,
pero esta vez mucho más rápida y espesa. Se volvió más fina mientras se iba frenando, pero llegó mucho más lejos que antes. Naruto echó un vistazo al sol y se dio cuenta de que estaba significativamente más bajo en el horizonte que antes, extendiendo tanto la sombra de Shikamaru como la de los muros del estadio. Desafortunadamente, Temari también se había dado cuenta, y vio el improvisado paracaídas justo cuando el zarcillo de Shikamaru tocó la sombra del paracaídas. Salió disparado del paracaídas y giró hacia los pies de Temari, pero ella ya estaba en movimiento. Saltando hacia atrás, Temari osciló su abanico, haciendo que todo su cuerpo se moviese. El paracaídas fue desplazado por el fuerte viento, frustrando el ataque de Shikamaru mientras que la contracorriente hacía que saliese volando otra nube de polvo. Pero cuando el polvo fue dispersándose, se pudo ver a Temari, en una posición anormal. A Naruto solo le llevó un instante para darse cuenta de que ella estaba imitando la posición en cuclillas de Shikamaru. Cuando el polvo desapareció completamente, Naruto vio la sombra de Shikamaru extendiéndose desde sus pies hasta los agujeros que habían creado en el suelo los pesos de Naruto. El sol creaba un ángulo suficientemente inclinado como para que proyectasen una sombra, y parecía que Shikamaru había usado esas sombras para impulsar la suya propia, lo suficientemente lejos como para capturar a Temari. La cara de la Kunoichi era una máscara de disgusto cuando se enderezó y comenzó a caminar hacia Shikamaru, mientras él avanzaba hacia ella. La única cosa que los diferenciaba era que ella sostenía el abanico entre sus manos, mientras que en las manos de Shikamaru no había nada. Cuando solo estaban a 10 pies de distancia, Shikamaru miró detenida e intensamente a Temari, ladeando a un lado su cabeza. Fue raro ver a Temari hacer lo mismo. La mueca en su cara lo decía todo. Podría hacer que te quedases inconsciente al golpearte con tu abanico, dijo Shikamaru tras un suspiro, pero eso sería demasiado problemático. Abandonó. Shikamaru liberó su sombra de Temari, se giró y se marchó tranquilamente hacia las escaleras. Naruto pensó que en alguna parte del estadio se podía escuchar como un grillo cantaba. Temari ni siquiera miró cuando de forma dubitativa ella te la declaró ganadora. Su cara era una máscara de vergonzosa furia. Ella saltó sobre su abanico y fue directamente hasta el balcón. Naruto echó un vistazo a las genes de la arena. La cara de Gaara era una máscara desprovista de emociones, pero Kankuro apenas podía evitar que se le escapasen unas risitas. Parecía que iba a decir algo, pero cuando Temari aterrizó el enorme instinto asesino que irradiaba pareció hacer que Kankuro cambiase de opinión. Chouji se movió lentamente hasta que Shino estuvo entre él y el equipo de la arena. Naruto frunció el ceño durante un instante, y entonces comenzó a bajar las escaleras con un rápido trote. No entendía lo que estaba pasando, pero no creía que Temari estuviese de humor para contárselo. Tal y como sospechó, Shikamaru no había llegado ni a la mitad de las escaleras cuando se lo encontró, deambulando como si no tuviese ninguna prisa. Shikamaru frunció el ceño cuando vio a Naruto. ¿Te van a hacer pelear de nuevo? Creía que tu siguiente combate sería más tarde. ¿Por qué has abandonado?, preguntó Naruto sin ningún tipo de rodeo, pero eso sí, asegurándose de no levantar la voz. Era demasiado problemático, eso es todo. Naruto hizo que no con la cabeza. No más problemático que tener que volver a hacer todo el examen porque la pifiaste en el último momento. Los ojos de Shikamaru se estrecharon. ¿Desde cuándo has comenzado a pensar en otras cosas, aparte del ramen y las bromas?, le preguntó. Mi sensei espera mucho más de mí, contestó Naruto. Y todavía no has contestado a mi pregunta. Shikamaru suspiró y lentamente prosiguió su paseo por las escaleras. Se estaba conteniendo. ¿Temari?, preguntó Naruto. No, Amaterasu, la emperatriz de los cielos, contestó Shikamaru. ¿De quién más podría estar hablando aparte de Temari? Perdona, lo siento, se disculpó Naruto, encogiéndose de hombros. De cualquier forma, continuó Shikamaru, hoy no estaba atacando con todas sus fuerzas, incluso cuando antes me acerqué a ella para poder atraparla. Por alguna razón está conservando sus fuerzas, de modo que no creo que fuese muy buena idea ir por ahí despilfarrando las mías. ¿Quizás estaba conservando su chakra para el siguiente combate?, preguntó Naruto, mientras probaba de recordar con quién se iba a enfrentar Temari. Naruto, no soy tan patético, contestó Shikamaru de una forma disgustada. Y al final del encuentro la atrapé. No estoy seguro si algo está pasando o no, pero si ocurre cualquier cosa estaré preparado. Naruto frunció el ceño. De acuerdo. Tú se lo dices a Chouji y yo informaré a Shino. En las gradas, Sarutobi Asuma frunció el ceño. Ya era oficial, ambos alumnos de Kurenai había llegado más lejos que los suyos. Él dio una calada a su cigarrillo, sabiendo que este podría ser el último que disfrutase durante un par de meses. Si Shikamaru hubiese vencido a los dos alumnos de Kurenai, aún podría haber salido victorioso, sin importar que Chouji hubiese sido derrotado. Asuma suspiró.
Hacer que Kurenai posase para aquel calendario de trajes de baño habría sido un golpe maestro. Incluso le habría permitido escoger un bañador tradicional y de buen gusto. El simple hecho de tener ese calendario lo hubiese convertido en la envidia de Konohagakure, como mínimo de la población masculina. Él hizo que no con la cabeza, molesto con el perezoso genio que tenía como estudiante. Esto no tenía sentido. Le había dicho a Shikamaru que se abandonaba, haría que hasta el final de año y en cada ejercicio de grupo fuese de pareja junto a Ino. Generalmente solo hacía Asuma, para darles a los chicos un respiro de la rubia mandona, algo que sabía que Shikamaru apreciaba. ¿Entonces por qué? El ceño de Asuma se frunció aún más. Se levantó de su asiento y tiró de los lados de su chaleco para enderezarlo. Eso también le dio a sus dedos la oportunidad de soltar sus cuchillos de guerra de sus vainas. Él miró varias filas hacia atrás, donde Kakashi estaba sentado y vio que el Jonin le devolvía la mirada. Algo podía estar ocurriendo. Echó un vistazo donde Ino estaba sentada junto a sus padres. Ella estaría bien allí. Qué lástima que Gai todavía no había vuelto a su asiento. Por razones obvias el estadio tenía una pequeña, pero bien equipada enfermería. La naturaleza de los combates entre shinobis era tal, que siempre había la posibilidad de que se produjesen heridas que precisasen de una intervención inmediata, de modo que enviar a los heridos hasta el hospital no era una opción disponible. Dos hombres, uno ataviado con blancos ropajes, y el otro vestido con unas mallas verdes, estaban cara a cara frente al vestíbulo de la bahía médica. Era una suerte que la habitación fuese a prueba de chakra, de modo que se facilitase el uso de delicados jutsus médicos. Ya que si los sellos tallados en los muros no hubiesen estado ahí, el enorme intento asesino del vestíbulo podría haber distraído a los médicos de su urgente trabajo. Todavía le están tratando, dijo Maitogai en voz baja. Ha perdido mucha sangre. Los ojos de Yurugayashi se estrecharon ligeramente. Estoy seguro de que te debes sentir bastante reivindicado, después de que desdeñó tu asistencia en el pasado mes. Tales palabras fueron dichas en un tono bastante calmado, pero el trasfondo de veneno fue inconfundible. Gai negó con la cabeza. No, esa era una decisión que él tenía que tomar. Y también será su decisión si decide aprender una lección de juventud sobre todo esto. ¿Lección? Preguntó Yashi, con una educada aunque fría voz. Una diminuta arruga vertical había aparecido entre sus cejas. Finalmente Neji ha encontrado a un oponente al que ni con toda su rabia y amargura ha conseguido derrotar, declaró Gai. Si ahora toma el camino adecuado y hace a un lado el pasado, finalmente será capaz de avivar el fuego de su juventud. Con cada palabra que salía de los labios de Gai, la arruga se hacía más y más profunda, hasta que comenzó a parecerse a una cicatriz extendida. Ya es suficiente. Dijo Yashi repentinamente, basta ya de tus insensateces. Hoy Neji ha fallado y ha traído la vergüenza al nombre de los Hyuga. Él tendrá que enmendar esta situación. Y si extrae cualquiera de tus lecciones de juventud de este completo fracaso, activaré su sello personalmente. Yashi se giró hacia una enfermera que acababa de salir de la clínica para ver qué era todo ese jaleo. Ella se quedó paralizada, aterrada por haberse convertido en el blanco de una cantidad enorme de instinto asesino. Seré informado en el preciso instante en que Yuruga Neji recupere la conciencia. ¿Entendido? A la indefensa mujer le llevó un momento para encontrar de nuevo su voz. Ese sí, Yashi-sama, balbuceó finalmente. Yashi se giró sobre su talón y se marchó de allí. Gai se aclaró la garganta tranquilamente, sacando de su aliviada ensoñación a aquella pobre mujer. ¿Cómo le va Neji?, preguntó en voz baja. Para cuando Naruto y Shikamaru hubieron acabado de subir las escaleras, Shino y Chouji estaban mirando fija y abiertamente al equipo de la arena. ¿Es que parezco estúpido o algo parecido?, exigió saber Kankuro, de forma beligerante. ¿Qué pasa?, preguntó Naruto. Shino se giró hacia él, pero Naruto tuvo la sensación de que su atención seguía centrada en el shinobi de Suna. Kankuro se ha retirado justo cuando su encuentro con Gaara fue anunciado, dijo el joven Aburame. Sorprendido, Naruto se giró hacia el ninja de la cara pintada. Pero el chico simplemente se encogió de hombros. Sé que no hay forma de que pueda derrotar a Gaara, de modo que intentarlo es simplemente inútil. Recordando las observaciones de Shikamaru, Naruto comenzó a sentirse aún más inquieto. Ya, pero entre esto e irte así de las preliminares, ¿no quedará garantizado de que no te convertirás en Chunin?, preguntó Naruto con lo que esperaba que pareciese una honesta confusión. La duda en el rostro de Kankuro fue leve, pero inconfundible. Verdaderamente no tengo mucha prisa para avanzar, contestó de forma casual. Perplejo, Naruto hizo que no con la cabeza. Lo que tú digas, y se fue a colocarse al lado de su compañero de equipo. Suna trama algo, murmuró Naruto en voz baja cuando el cuerpo de Shino bloqueó completamente cualquier vista que los demás tuviesen de sus labios. Estoy de acuerdo, contestó Shino.
Después de una rápida consulta con ambos Kages, Hayate volvió al suelo del estadio. El siguiente combate será entre Uzumaki Naruto y Sabaku no Gaara. Solo un autocontrol de acero evitó que el rostro de Kurenai traicionase cualquier tipo de emoción. A pesar de su inquietud por este giro de acontecimientos, ella se vio forzada a admitir que probablemente, el Hokage tenía sus motivos. Gaara todavía se tenía que enfrentar a alguien, y Naruto era quien más tiempo había tenido para recuperarse de su combate previo. Además, dada su resistencia, ella no tenía ninguna duda de que su genin ya estaba listo para volver a la acción. Y si el comportamiento agresivo de Gaara se descontrolaba, Naruto sería el mejor preparado para sobrevivir. Pero eso no significaba que le gustase. Echándole una mirada a su subordinada, no era muy difícil de ver la preocupación en la cara de Hinata. Dada su confianza en las capacidades de Naruto, podía parecer un poco fuera de lugar. Pero también era cierto de que Hinata se había encontrado con Sabaku no Gaara en un momento en que la anodina conducta, que ocultaba su sed de sangre, estaba completamente ausente. Kurenai sintió que su inquietud crecía más y más fuerte a cada segundo que pasaba. Iruka combatió contra una ola de preocupante náusea mientras se sentaba en el puesto que Teuchi y su hija Ayame habían reservado para él. El opulento kimono atrajo la atención de varias extrañas miradas de su alrededor, pero él las ignoró. Un rápido movimiento con la cabeza confirmó que su plan había funcionado, haciendo que Teuchi esbozase una amplia sonrisa que Iruka no compartió. Debía de haber esperado que, eventualmente, Naruto se enfrentase a Gaara. Pero había esperado que fuese más tarde. Quizás después de que el alarmante muchacho hubiese hecho algo que le descalificase. Y Iruka hizo que no con la cabeza. Eso no era muy probable, dada su familia. Pero por las pocas pistas que había recogido de Kurenai implicaban que él no era la única persona preocupada. ¿Quién es ese chico pelirrojo con el que Naruto va a luchar?, preguntó Ayame, mirando a Iruka con una evidente preocupación. Alguien peligroso, dijo Iruka. El tercer Hokage de Konohagakure se enderezó levemente en su asiento, probando de encontrar una postura que calmase el dolor de sus cansados y viejos huesos. Echó una mirada a su compañero Hokage, probando de imaginar qué estaba pasando por la mente de aquel hombre. Cuando Hayate apareció ante ellos para consultarles sobre la segunda ronda de encuentros, el Kazekage pareció inusualmente interesado en ver a Naruto enfrentándose contra su hijo. Quizás sentía que solo otro Jinchuriki podía proporcionar un adecuado desafío a su prodigio. Quizás deseaba hacer alguna sutil mención en lo que se refería a las fuerzas relativas de las dos aldeas aliadas. Quizás era una pérdida de tiempo probar de entender a un hombre que podía ordenar que sellasen a un demonio ya sellado, dentro de su propio hijo pequeño. Esta debería de ser una competición muy reveladora, murmuró el Kazekage. Sarutobi asintió, al no confiar en su propia voz. Naruto sonrió. Iba a asegurarse de ser súper simpático con Oji-san, la próxima vez que hablase con él. Naruto prefería enfrentarse a Gaara en lugar de hacer contra Shino, y presentarle voluntario para luchar contra el Jinchuriki de Suna era un voto de confianza en sus habilidades que no olvidaría jamás. Sin mencionar que fuese el hijo del Kazekage. Mientras Gaara comenzó a bajar las escaleras, Naruto saltó sobre la reja, aterrizando de cuclillas cerca de la entrada, quitándose el polvo de encima. Ignoró los murmullos del público mientras se acercaba a Hayate, incluso antes de que Gaara apareciese. Naruto no creía que el extraño muchacho probase de hacer nada en las escaleras, pero mejor no darle la oportunidad. ¿Estás preparado?, murmuró Hayate sin ni siquiera mover los labios. Naruto hizo que sí con la cabeza. Los murmullos de la audiencia eran bastante sonoros. Naruto no sabía si estaban hablando acerca del último encuentro o si se preguntaban si le iban a hacer papilla. Aunque en verdad eso no le importaba. Por una vez, no le estaban ignorando. Por una vez, todo el mundo estaba mirando a Uzumaki Naruto. Era una sensación extraña, especialmente para un ninja. ¿Era esto lo que sentía el viejo Sarutobi cada día? ¿Era esto parte de ser un Hokage? Los murmullos se volvieron aún más sonoros cuando Gaara emergió de la entrada. Naruto saltó levemente sobre los dedos de sus pies, probando de aliviar algo de tensión, hasta que Hayate le mostró una súbita mirada. En un marcado contraste, Gaara estaba ahí de pie ignorando a todo el mundo, excepto a Naruto. Sus ojos se clavaron en los de Naruto. ¿Serás tú quien valide mi existencia?, preguntó en un seco susurro. Comenzad, anunció Hayate, aunque ya estaba en pleno vuelo tras haber saltado bien lejos de los dos combatientes. Naruto no dejó escapar ni un segundo. Se lanzó a la carga, atacando tan fuerte y rápidamente como pudo. La arena fluyó de la calabaza en la espalda de Gaara. Se levantó a su alrededor, bloqueando cada ataque y entonces se acercó para atrapar a Naruto. Naruto se movía como una flecha, probando de descubrir cómo de rápido se podía mover la arena. Después de que un par de veces casi le atrapase, Naruto saltó hacia atrás,
Gaara ni siquiera se había movido del sitio donde comenzó. Vamos a ver qué rápido eres con arena mojada. Se mofó Naruto. Suiton, condensación. Gritó mientras acababa de realizar los sellos, bombeando tanto chakra como pudo en esa técnica sin llegar a sobrecargarla. Un geyser de agua surgió del vórtice que se había formado frente a las manos sujetas de Naruto. Fue disparado contra Gaara, solo para ser bloqueado por la arena. Enormes trozos de arena mojada salieron volando alrededor del genin de Suna, pero mientras fruncía el ceño la arena que le escudaba se iba comprimiendo hasta que el agua simplemente rebotó en ella con poco efecto. Aterrizando de cuclillas, Naruto sonrió ampliamente. Las salpicaduras de arena mojada estaban volviendo hacia Gaara, pero no iban tan rápido como antes. Kage Bunshin no Jutsu. Gritó en voz alta, rodeando a su enemigo con clones. Los Bunshin se repartieron, lanzando kunais y piedras contra Gaara, y evitando los zarcillos de arena que eran lanzados contra ellos. Naruto dio vueltas a su alrededor, esquivando como un loco e incluso usando el Kawarimi no Jutsu para cambiar de sitio con sus clones, evitando los martillazos de arena. Cada vez que tenía un buen blanco, chorreaba a Gaara con otro Suiton sobrecargado. Y se estaba volviendo más y más difícil hacerlo, ya que había secado la mayor parte de la humedad del aire y del suelo de la arena. Pero forzó a Gaara a reunir más y más de su arena, para formar un caparazón de arenisca alrededor suyo que detuviese las ráfagas. Finalmente, Gaara estaba completamente rodeado por una esfera de arena comprimida que parecía impermeable frente a los ataques de Naruto. Los kunais rebotaban, y cualquier clon que se aventurase a acercarse demasiado era empalado por los pinchos de arena que crecían en la superficie de la esfera. Fue entonces cuando Naruto se puso a unos buenos 10 metros de su oponente y usó su mejor carta contra las defensas definitivas. Doton, Yominoma. Dijo mientras pisoteaba el suelo. Canalizar el chakra a través de su pierna había sido una buena práctica. Y también se veía realmente genial. Al igual que antes el suelo se desplomó frente a él, siendo cubierto por una pantanosa ciénaga mientras toda el agua estancada de sus ataques Suiton era atraída hacia la técnica del pantano del inframundo. Inmediatamente la esfera de Gaara comenzó a descender en el barro, la arenisca natural o artificial, seguía siendo pesada. Mientras Naruto observaba cómo Gaara se iba hundiendo en el fango, una esfera mucho más pequeña que se parecía inquietantemente a un ojo apareció sobre el refugio de Gaara. Miró rápidamente de derecha a izquierda, de una forma que sugería pánico. La sonrisa de Naruto aumentó. Parecía que su suposición era acertada. Con defensa definitiva o sin ella, Gaara seguía necesitando respirar. La esfera de piedra se fue desgarrando como si fuese la piel de una naranja. Secciones con forma de cuñas se despegaron y se alargaron mientras se acercaban a los bordes del pantano. Gaara apareció ahí en medio, permaneciendo de pie sobre la mitad inferior de la esfera de piedra, mientras ésta se elevaba por encima del lodazal. Naruto se lanzó disparado hacia adelante, mientras sus pesos chocaban contra el suelo que acababa de pisar. Cargar contra Sabaku no Gaara sin su máxima velocidad era el equivalente a un suicidio, de modo que se aseguró de ir tan rápido como le fuese posible. Le había conseguido evitar la arena durante un rato, incluso antes de abrir sus puertas celestiales, de modo que Naruto pensó que el riesgo valía la pena. Él atravesó la mitad del pantano de un solo salto. Evidentemente la arena se movía más lentamente cuando era comprimida, porque no pudo cogerle inmediatamente la pierna cuando aterrizó y le arreó un puñetazo a la cara de Gaara con todas sus fuerzas. El sobresaltado shinobi de la arena ni siquiera probó de bloquear y Naruto se preguntó si debía saber algún tipo de taijutsu. Aún así, Naruto sintió como si su puño hubiese golpeado un árbol mientras Gaara fue catapultado de la plataforma. Debía de haber sido esa estúpida capa final de arena que protegió a Gaara de los ataques de Lee. Naruto saltó lejos de ahí cuando la arena se acercó a sus pies. Él había dirigido el golpe de forma que Gaara fuese a parar lo más lejos posible del pantano y la posterior patada que le dio en pleno vuelo lo acabó de alejar de su jutsu. Briznas de arena ya se estaban separando de la calabaza de Gaara y se estaban acercando a Naruto. Cuando él aterrizó, pivotó y pasó al lado de Gaara, golpeando la nuca de su oponente con el puño. Gaara salió volando por los aires, aterrizando incluso más lejos del pantano. Naruto no estaba seguro si el control de Gaara sobre su arena se hacía más débil con la distancia, pero apartarle de la masa que lentamente se estaba desprendiendo del pantano parecía una buena idea. Los restos de la arena de Gaara suavizaron su aterrizaje, entonces Naruto le arrojó otro manguerazo de su Suiton, condensación. Estando tan lejos de los anteriores usos de su técnica, funcionó mucho mejor que las últimas veces que lo había probado, enviando a Gaara a volar por los aires. De momento su plan estaba funcionando perfectamente. Kurengai no pudo evitar levantar una ceja ante las agresivas tácticas de su estudiante. Evidentemente,
Estaba probando de negarle a Gaara cualquier oportunidad de recuperarse y estaba desgastando sus defensas al separarle de su arena de diversas formas. Por el momento, parecía que le iba bien. Pero ella se preguntó si Naruto no estaba dependiendo demasiado de la información que ella había reunido. Naruto tenía un dolor punzante en los nudillos, pero la armadura de arena de Gaara parecía un rompecabezas. Lanzó un gancho a la barbilla de Gaara que envió una sacudida de dolor por todo su antebrazo. Sin embargo, Gaara salió despedido por los aires y aterrizó como una bolsa de basura. Consciente de la ira de Hayate y del hecho de que este era el hijo del Kazekage, Naruto hizo una pausa durante un segundo antes de darle otra patada. «Gaara-san, ¿quieres que paremos?», preguntó Naruto. Gaara ignoró la pregunta. En lugar de eso, acercó sus temblorosas manos hacia su boca, la cual estaba sangrando abiertamente debido a un labio partido. Manchándose sus dedos de color carmesí, él retiró su mano y la contempló fijamente. Y entonces gritó. Un estallido de chakra de color dorado hizo que Naruto cayese de espaldas. La mano de Gaara, que estaba manchada de sangre, se había convertido en un monstruoso apéndice demasiado grande para el cuerpo al que estaba unido. Entonces lanzó un golpe con una sorprendente velocidad que envió a Naruto por los aires. Tambaleándose, Gaara se puso de pie, mientras lentamente su brazo volvía a la normalidad. Naruto apenas vio la sombra que se formaba a su alrededor, y saltó justo a tiempo de evitar que la gigantesca ola de arena le engullese. Él aterrizó de una forma un poco torpe, porque todavía estaba un poco atontado por el golpe, y rodó por el suelo justo a tiempo de ver cómo la arena de Gaara volvía junto a él. Arriba en las gradas, la gente comenzó a quedarse dormida mientras visiones de plumas que caían del cielo embotaban su inteligencia. Kurenai sintió la técnica ilusoria justo cuando comenzó. No era especialmente difícil de resistir, pero era sorprendente lo amplia que parecía ser. Alguien muy hábil debía de haber empleado una enorme cantidad de chakra para rodear todo el estadio en una amplia área que inducía al sueño. De hecho, el genjutsu era tan amplio que verdaderamente no podía localizar el origen de la técnica. Con algo de orgullo, se dio cuenta de cómo Hinata suprimía su propio chakra para deshacerse de los efectos del genjutsu con casi la misma velocidad que lo hacía ella misma. Las colonias de Shino registraron la entrada de chakra extranjero mientras él se daba cuenta del movimiento en las gradas, que hicieron los espectadores al colapsarse. Si su suposición era correcta y esto era el efecto de un genjutsu, no parecía que se extendiese hasta el balcón de los examinados. Se giró lentamente para examinar con su visión periférica a los shinobis de Suna. Su lenguaje corporal revelaba que estaban tensos y expectantes, pero no sorprendidos por este giro de los acontecimientos. Shino movió los dedos para hacerle una señal a Shikamaru, mientras ordenaba a sus dos colonias que atacasen a los shinobis de la arena. Si estaba equivocado con sus suposiciones, ya asumiría las consecuencias más tarde. Los insectos Kikai surgieron por debajo de su chaqueta, cubriendo el suelo mientras avanzaban en tropel hacia los enemigos de Konoha. Sabaku no Gaara se movió de forma insegura, claramente desorientado por la paliza que acababa de recibir. Sin embargo, ya había recuperado toda su arena y Naruto sabía que había vuelto a la casilla número 1. A las defensas automáticas de su oponente no les afectaban ningún tipo de mareo. Además, Naruto no tenía ni idea de qué era lo que le acababa de golpear. Bueno, sí que tenía una suposición, pero era demasiado horrible para pensar en ella. Si Gaara era tan odiado y estaba tan aislado como suponía Hinata, quizás se estaba convirtiendo en su demonio. Por el momento Gaara no le estaba prestando ningún tipo de atención. Simplemente estaba ahí de pie, mirando fijamente la sangre en sus dedos mientras susurraba algo para sí mismo. Naruto respiró profundamente y juntó las manos para lanzar otro Jutsu Suiton. Mientras estaba moldeando el chakra, su atención fue desviada por una notoria explosión y una nube de humo que cubrió el palco de los Kages. Su estómago cayó al suelo, pero se dijo a sí mismo que no se preocupase. Oji-san no era débil, él sabía protegerse a sí mismo. Cuando se giró, Temari y Kankuro habían saltado al suelo y estaban a cada lado de su hermano y compañero de equipo. Ambos parecían querer sujetarlo para que no se cayese, pero también parecían temerosos de acercarse demasiado. Él me ha herido, dijo Gaara con una incoherente voz, mostrando a Temari la sangre en sus dedos. Sus cejas parecieron juntarse. Él me ha herido. Gaara dio un tambaleante paso hacia Naruto. Gaara, espera, empezó a decir Temari, pero fue interrumpida cuando un Jonin de la arena, que llevaba un velo sobre la mitad de su cara, aterrizó entre ellos y Naruto. Al rubio genin su cara le sonaba de algo. Parad esto inmediatamente. La misión ya ha comenzado, dijo él. Entonces se giró hacia Naruto y su intento asesino se disparó. En un instante, Hayate apareció al lado de Naruto. El agobiado árbitro de aspecto enfermizo había desaparecido, en su lugar había un Jonin concentrado.
Naruto tragó saliva de forma sonora. Gaara dejó escapar un ahogado grito y cayó de rodillas al suelo, sosteniendo la cabeza entre ambas manos. El Jonin de la arena frunció el ceño y se giró. ¿Qué rayos le está pasando?, preguntó con una voz muy dura. Temari se colocó sobre el pelirrojo genin con una expresión de preocupación. Está aturdido. Podría tener una contusión. La armadura de la arena le protegió de la mayor parte del daño, pero ha gastado casi la totalidad de su chakra. No creo que pueda volver a usar eso. Idiota, escupió el Jonin de la arena, quien ahora fue reconocido por Naruto, gracias a la reunión informativa de Kurenai, como Baki, el Jonin Sensei del equipo de la arena. Le dije que si lo tomase en serio. Gaara es la mejor carta de la arena. Llevaoslo fuera de aquí hasta que se recupere. Entonces continuaréis vuestra misión. Con suma cautela, Kankuro ayudó a Gaara a ponerse de pie, pasando el brazo de su hermano sobre sus hombros. ¿Y tú qué harás, Sensei?, preguntó Temari. Me ocuparé de estos, contestó Baki, girándose hacia Naruto y Ayate. ¿Te crees que te va a ser tan fácil?, preguntó Ayate mientras otro Jonin, el cual tenía una aguja senbon en la boca y un pañuelo atado en la cabeza, aterrizó a su lado. Marchaos, ordenó Baki, y los genes de la arena saltaron de allí justo el momento antes de que un par de kunais se clavaron en el suelo, justo donde habían estado. Shino y Shikamaru, armados con kunais en cada mano, se dirigieron hacia ellos, pero Baki se giró hacia ellos con una mirada asesina en su ojo y entonces dudaron. Detrás de ellos, Naruto pudo ver a un agotado Chouji que jadeaba sin parar, mientras se acercaba a ellos, siendo evidente que todavía no había recuperado todo su chakra. Dijo el hombre que mordía el senbon con una perezosa sonrisa. ¿Está Orochimaru detrás de esta pequeña fiesta? Oír ese nombre hizo que Naruto apretase los dientes. Si su sensei estaba en lo cierto, debía a ese friki la paliza de su vida. Entonces sus ojos se dirigieron hacia las gradas. Parecía que todo el mundo estuviese dormido o muerto. Unos pocos estaban despiertos, pero todos estaban luchando. Sensei. No lo sé, contestó Baki. Pero no importa, ninguno de vosotros saldrá vivo de este estadio. Naruto, nosotros nos ocupamos de esto, dijo Ayate, poniéndose entre Naruto y Baki. Me temo que el examen ya ha acabado. ¿No crees, Gema? El tipo del senbon en la boca sonrió bobamente. Igual que en los viejos tiempos. Chicos, ¿por qué no vais a informar de toda la situación a vuestros senseis? Creo que vamos a necesitar a todo el mundo para el baile de hoy. Naruto asintió con un gruñido. Los Jonins se acercaron los unos a los otros mientras los genins se marchaban. Iruka se agachó ante un kunai, que finalmente se clavó en el muro que tenía detrás de él. Fue capaz de reconocer el genjutsu y desbaratarlo antes de que le hiciese dormir, pero no pudo quitárselo ni a Teuchi ni a su hija, ni a ninguno de los espectadores que estaban cerca de ellos. No llevaba casi nada de equipo debido a su misión de infiltración. Los Hyugas podrían haber detectado cualquier arma y habrían tenido la guardia alta. Pero el durmiente guardaespaldas del que parecía ser un próspero mercader, tenía una espada corta que pudo tomar prestada, y la estaba empleando a conciencia contra un shinobi que llevaba un itayite del sonido. Él escuchó una explosión y vio una nube de humo justo donde el Hokage había estado sentado, pero por el momento no podía distraerse ni un segundo. Allí mismo habían enemigos, que amenazaban a los indefensos habitantes de su aldea. Su elaborado kimono tenía numerosos rasgones, producidos por los golpes que casi le habían alcanzado y su hoja estaba manchada de sangre, pero antes preferiría morir y abandonar a toda esa gente. Iruka rodó por el suelo mientras otros dos kunais eran arrojados hacia su dirección. Uno de ellos le hizo un rasguño en la oreja, pero él ignoró el dolor mientras se acercó a un ninja del sonido que probó de usar la técnica de sustitución un segundo demasiado tarde. La empuñadura en su mano tembló cuando clavó la hoja en el estómago del ninja y rebotó en la columna vertebral. Ni Naruto ni Shino querían correr el riesgo de quedar atrapados en las escaleras. De modo que, ignorando sus protestas, Naruto cogió a Chouji mientras Shino agarraba a Shikamaru por la parte trasera de su chaqueta metálica y subieron corriendo por el muro del estadio hasta llegar a las gradas. Ver a tanta gente indefensa hizo que el estómago de Naruto se retorciese, pero él se concentró en sentir cualquier tipo de movimiento. Veía como los shinobis de Konoha, Tsunade y el sonido se movían de aquí a allá a gran velocidad, mientras eran acompañados por el ruido que producía el metal al chocar contra el metal. Naruto probó de recordar exactamente dónde se iba a sentar Kurenai Sensei cuando Shino les hizo gestos para que lo siguieran. Los cuatro genins atravesaron 3 secciones de asientos. Naruto ignoró los cuerpos muertos, agradeciendo que la mayoría pareciese llevar las insignias de la aldea oculta del sonido. Pero su estómago se revolvió completamente cuando vio a una chica joven, vestida de civil, a la que habían clavado un kunai en el estómago. En sus ojos abiertos se veía que ya estaba muerta. Ella no tuvo ninguna oportunidad.
¿Estás seguro?, comenzó a preguntar a Shino, pero Naruto se detuvo justo cuando vio a un shinobi que vestía un mono gris y un manto fabricado con material de camuflaje de color blanco y negro. El ninja del sonido se giró hacia ellos, levantando un kunai, cuando un árbol creció repentinamente de las gradas que estaban a su lado. En un instante, las ramas del árbol se acercaron y se lo tragaron, retorciendo su cabeza mientras él forcejeaba. Hubo un sonoro crujido y el ninja dejó de moverse. El árbol desapareció para revelar a Kurenai-sensei con las manos alrededor del cuello de aquel hombre, que rápidamente dejó ir. Mientras el ninja muerto caía al suelo, Hinata salió de detrás de su profesora, con su Byakugan activado. «Sensei, ese era el último que había aquí», informó en voz baja. Naruto dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba reteniendo. «El equipo 8 se presenta para el servicio», dijo Shino ajustándose las gafas. «Parece ser que hemos sido traicionados tanto por el sonido como por la arena. Había algún tipo de plan en el que estaría involucrado Sabaku no Gaara, pero ha sido desbaratado por las acciones de Naruto. Los genes de la arena escaparon gracias a la intervención de su Jonin instructor, quien ahora está luchando con 2 Jonins de Konoha. Antes de eso, nos dieron instrucciones de informarte de la situación para recibir nuevas órdenes». Kurenai asintió y entonces echó un vistazo a Shikamaru y Chouji. «Sí, y a nosotros también», añadió Shikamaru. «Cuando abandoné el combate Asuma ya debió de haberse dado cuenta de que pasaba algo». «¿Le has visto por aquí?». Kurenai hizo que no con la cabeza y el perezoso Genin suspiró. Girándose hacia Naruto, Kurenai le miró intensamente. «Naruto, ¿cómo están tus reservas de chakra?». Naruto respiró profundamente. No se sentía muy cansado, pero tampoco estaba tan exaltado como de costumbre. «Están bien, sensei». Kurenai miró por todo el estadio. «No creo que nuestras fuerzas hayan sido afectadas, pero este genjutsu ha dejado indefensa a mucha gente y no podemos evacuarlos a todos». Ella se giró de nuevo hacia su genin. «Naruto, quiero que generes un pulso de chakra que disperse el genjutsu que afecta a la gente». Naruto asintió y comenzó a concentrar su chakra. «¿Cómo de lejos quieres que lo envíe?», preguntó con una voz tensa. Kurenai frunció el ceño. «Desde aquí no puedo decirte hasta dónde se extiende. Envíalo tan lejos como puedas». Naruto cerró los ojos para poder concentrarse, confiando en que su equipo le protegería mientras lo estaba haciendo. Él juntó las manos, mientras que la presión por debajo de su ara se volvía casi insoportable. Abrió los ojos justo a tiempo de ver cómo Hinata desactivaba su Byakugan y ponía una mano delante de sus ojos para resguardarse del brillante resplandor azul. «Naruto Mahutsu», gruñó él, sintiendo que su pelo se agitaba ante un invisible viento. «Pulso de chakra». Naruto había pasado todas las tardes de las últimas 3 semanas mejorando su ninjutsu junto a Jiraiya, el autodenominado ermitaño sapo de Konoha. Entre convencer al viejo pervertido con zalamerías para que le enseñase nuevas técnicas, Naruto también había estado dedicando su tiempo a realizar elaborados ejercicios para mejorar su control sobre el chakra. No debería de haberle sorprendido cómo esto podía afectar al resto de sus otras técnicas. Pero lo hizo. Una onda de choque salió disparada en todas direcciones, era tan visible como un grueso cristal de vidrio que reflejaba la luz. Shikamaru y Chouji gruñeron cuando pasó a través de ellos, mientras que Shino simplemente se estremeció. Kurenai y Hinata estaban un poco más apartadas, y aunque la Jonin no reaccionó, Hinata se sonrojó muy fuertemente. Pero la reacción más visible fue entre los durmientes espectadores, quienes inmediatamente temblaron y se despertaron. Umino Iruka estaba en las últimas. Su vestimenta estaba hecha jirones, y él estaba cubierto de moratones, cortes y rascadas, y acaban de quitarle de la mano la espada que se había apropiado. El shinobi del sonido con quien luchaba, quien debía de ser un chunin de categoría superior o sino un jonin, no estaba mucho mejor. Pero a diferencia de Iruka él seguía estando armado. Iruka lanzó un trozo de ropa ensangrentada, que antes había sido un kimono de 5000 yous, a los ojos del ninja del sonido, pero este era demasiado experimentado para caer ante tal truco. De modo que lo rajó en el aire sin siquiera bajar su guardia, evitando el escape de Iruka. Iruka estaba arrinconado en una esquina, midiendo cautelosamente con su kunai el alcance de su oponente. Entonces se preparó para lo que probablemente sería un ataque suicida cuando una ola de puro chakra pasó a través de él, mareándole durante medio segundo. No fue suficiente para distraer a su oponente, ni para que él mismo pudiese hacer nada, pero por alguna razón Iruka se sintió como si echase algo de menos. El ninja del sonido hizo que no con la cabeza y dio un paso hacia adelante. «Fuese lo que fuese eso, no ha sido suficiente», dijo con una voz de chulo que hizo que Iruka desease tener otra arma. Entonces el ninja del sonido se puso muy tenso, con los ojos muy abiertos incluso cuando se cayó de cara al suelo. En su espalda sobresalían diversos cuchillos arrojadizos.
Iruka levantó la mirada justo a tiempo de ver cómo la multitud se despertaba, civiles y también algunos genins y chuunes de aspecto avergonzado. Un hombre robusto se les acercó, e Iruka le reconoció como el guardaespaldas a quien había sustraído la espada. Él movió la cabeza hacia Iruka, se arrodilló y arrancó los cuchillos de la espalda del ninja de sonido con una forma un tanto brutal. Mientras los pliegues de su túnica se separaban, Iruka pudo ver un ite. «Supongo que no habrás visto una espada por aquí, de unas 3 manos de largo», preguntó con una áspera voz. Iruka estaba demasiado cansado como para avergonzarse. Sakura quedó inmensamente aliviada cuando sintió como la gente de su alrededor era liberada del genjutsu. Lo detectó mientras se estaba formando, y ella y Sasuke fueron capaces de romperlo. Kiba no fue tan rápido y él y Akamaru se desplomaron en su asiento. Bruscamente, Kakashi-sensei les ordenó a ambos que se levantasen y protegiesen a su compañero de equipo mientras él y el Jonin-sensei de Ino luchaban contra los ninjas del sonido que repentinamente habían emergido de entre el público. Eso le recordó de forma incómoda su fallida misión de proteger al constructor de puentes Tazuna. Sosteniendo un kunai, viendo cómo otros peleaban, pero sabiendo que si venían a por ella, probablemente no duraría mucho tiempo. Algo en su interior quería que se diese la vuelta y saliese corriendo de aquella peligrosa situación. Pero también sabía que ni Sasuke ni su sensei confiarían plenamente en ellas y ahora se desmoronaba. Nunca jamás sería capaz de mirar a Kiba directamente a la cara si le abandonaba a su suerte. De modo que apretó los dientes y esperó lo inevitable. Entonces una oleada de chakra casi la hizo caerse de rodillas. Había algo familiar en ese chakra, pero verdaderamente no pudo recordar qué era. Olvidó rápidamente esa extraña sensación de déjà vu, cuando la gente que estaba a su alrededor comenzó a despertarse, incluidos Kiba y Akamaru. De forma abrupta los ninjas del sonido comenzaron a retirarse. Una cosa era usar la superioridad numérica para enfrentarse a un grupo de élite que había resistido el genjutsu. Pero era diferente cuando todos los chuunins y los genins se unían a la pelea. Kakashi apareció frente a ellos, mientras Kiba volvía a ponerse de pie, moviendo la cabeza a ambos lados. «Ahora vuestra misión será guiar a los espectadores hasta los refugios de emergencia», dijo Kakashi sin ningún tipo de preámbulo. «Hoy hay un montón de gente de fuera de la aldea que no sabrá dónde ir. Una vez que les llevéis allí, os uniréis a la fuerza de defensa hasta que seáis relevados. ¿Entendido?». El juguetón y zalamero tono de voz que normalmente empleaba había desaparecido. En su lugar estaba la voz de un capitán Anbu dando órdenes durante una situación de emergencia. Sasuke-kun no parecía estar del todo conforme, pero no objetó nada. Sakura dejó escapar un suspiro de alivio. En las afueras de Konoha, diversos equipos de shinobis del sonido estaban entrando en las últimas fases de un elaborado ritual de invocación. Tal ritual era necesario para realizar una invocación de la que ninguno de ellos tenía el chakra suficiente para realizar. Sentados en unas posiciones adecuadamente delineadas, dentro y fuera de los círculos de invocación, acababan de desplegar sus pergaminos cuidadosamente preparados cuando una ola de chakra casi sólido pasó a través del claro. Los delicados diagramas infundidos con chakra se hicieron añicos al igual que cuando un vaso de cristal es golpeado con un martillo. La cuidadosamente calibrada invocación, diseñada para llamar a uno de los primeros descendientes de Manda, quedó irrevocablemente fracturada. En lugar de convocar al gran enviado del líder de las serpientes, llamó a 4000 de sus más recientes engendros. Estas serpientes recién nacidas apenas eran más grandes que un dedo, demasiado estúpidas como para comprender el lenguaje humano y estaban extremadamente irritadas tras su primera invocación. Además también eran extremadamente venenosas. En menos de 40 segundos, todos los mamíferos del claro habían muerto. Naruto se cayó de rodillas al suelo, jadeando para poder respirar. Kurenai podía ver que había puesto un gran esfuerzo en esa técnica. La Jonin contempló como todo el estadio despertaba. Sabía que algún día esto sería útil, dijo mostrando su aprobación. Naruto le mostró una cansada sonrisa. A pesar de que podamos haber frustrado esta estratagema, dijo Shino, creo que hay algo más en su plan, aparte de un simple ataque. Naruto frunció el ceño. Temari, la kunoichi de Suna, dijo algo sobre que Gaara estaba aturdido y demasiado exhausto para usar eso. Sea lo que sea, su sensei se enfadó mucho cuando la escuchó. Dijo que Gaara era la mejor carta de la arena. Kurenai frunció el ceño. Esto seguía siendo potencialmente peligroso. ¿Y ahora dónde están? Se escaparon, dijo Naruto mientras fruncía el ceño. Su sensei les dijo que se marchasen y él se quedó atrás para bloquear el camino. Shino se aclaró la garganta. Naruto se giró hacia Shino. ¿Has marcado a Gaara? No, respondió Shino. Mis aliados se niegan a acercarse a él. Maldita sea, gruñó Naruto, golpeando la palma de su mano con el puño. Sin embargo,
Marqué a los otros dos miembros de su equipo cuando estaban en el balcón, aclaró Shino, enderezando sus hombros mientras metía las manos dentro de los bolsillos de su chaqueta. Bien hecho, Shino, dijo Kurenai. Encontrarlos rápidamente sin las feromonas de los Kikais sería imposible. Simplemente estaba siendo proactivo, basándome en las indicaciones que me dio Naruto, contestó tranquilamente Shino. Sigues siendo un taimado cabrón, dijo Naruto con una débil carcajada. Y molas cantidad. Muy bien, dijo Kurenai, pensando durante un momento. Naruto, tu estrategia contra Gaara pareció bastante efectiva y no parece que todavía se haya recuperado. Tú y Shino llevaos a Shikamaru y probad de atraparles, antes de que prueben de hacer cualquier otra cosa. Shouji, tú pareces un poco cansado, de modo que tú y yo nos reuniremos con Asuma y cualquier otro Jonin que nos encontremos. Ahora que ya sé lo que tengo que buscar, si los creadores de este Genjutsu prueban de hacerlo de nuevo, seré capaz de localizarles. ¿Alguna pregunta? Los genins hicieron que no con la cabeza, aunque quizás Shikamaru lo hizo con algo menos de entusiasmo. Bien. Permaneced alerta y id con cuidado ahí afuera, dijo ella. Ahora marchaos. Los tres chicos se dirigieron rápidamente hacia la salida. Incluso el alumno más vago de Asuma mostró algo de prisa. Hinata comenzó a seguirles cuando Kurenai la sujetó del hombro. Hinata, no creo que tú, sensei, podrían necesitar de mi Byakugan, contestó Hinata, girándose hacia ella. No me entrometeré en su camino o les haré ir más lentos. El rostro de la chica mostró una implacable resolución que quitó a Kurenai cualquier deseo de detenerla. Ella nunca había visto a la Hyuga de voz suave, viéndose tan feroz. Entonces apresúrate, Hinata, ordenó Kurenai. Pero ve con cuidado.